Cambiamos de tema ahora porque en el marco del segundo aniversario de la promulgación de la Carta Magna Local, consultamos a los legisladores de la ciudad sobre los retos para su plena aplicación. Veamos. A 2 años de promulgada la Constitución Política de la Ciudad de México, aún existen retos importantes para consolidar este marco jurídico que ha sido considerado por especialistas como un texto de vanguardia. Sin embargo, los retrasos en la promulgación de leyes secundarias han provocado que solo esté en vigor de manera parcial y faltan por resolverse varios recursos de impugnación interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues todavía faltan varias disposiciones en materia de seguridad, de procuración de justicia, de derechos humanos, y el PAN ha asumido como una responsabilidad defender la Constitución y que los principios, anhelos y sueños que plasmamos en ese documento se hagan una realidad para los ciudadanos. Para completar la reforma política de la ciudad es necesario establecer las bases para la coordinación entre poderes federales y locales, así como la coordinación metropolitana. Tener leyes constitucionales adecuadas para la ciudad, ese es un gran reto también. Ya de entrada no estamos cumpliendo con los términos y con los tiempos. Los retrasos en la armonización de leyes pueden provocar vacíos legales, razón por la que urge la armonización del marco legal en su conjunto. Porque hay varios temas, por ejemplo, en temas de justicia que son importantes, va a haber vacíos legales, en muchos temas que vienen en la Constitución y que no lo están llevando a cabo como debería de ser, o sea, no están cumpliendo esos términos. Uno de los casos se dio en la última sesión del primer periodo ordinario de sesiones, en donde se presentó una propuesta para reformar la Constitución y modificar los plazos de implementación de la nueva Fiscalía General de Justicia. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.